Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a abocarnos a la expresión oral. Por ello, trataremos el discurso. Nos encontramos pues así en nuestra cuarta sesión virtual. El discurso va a provenir del latín discurrere, que significa correr en todos los sentidos. Es un conjunto de enunciados que va a estar cohesionado de manera coherente, con sentido y claridad, expresando una intención comunicativa. Pueden darse en contextos privados o públicos. Y en cuanto a la forma, puede ser oral y escrita. Las condiciones que debemos considerar es su claridad, es decir, que no haya dudas, ambigüedades, ser breve y conciso. Emotivo, metafóricamente hablando, diríamos que se tiene que vivir el discurso que se está expresando. Persuasivo, un lenguaje variado y preciso y sobre todo mostrar un sello personal que muchas veces está en la gestualización, está en la entonación o inclusive en los ademanes o desplazamientos que la persona realiza. Dentro de los tipos de discursos, dependiendo mucho del propósito del autor, vamos a tener algunos tipos. Expositivo, si queremos transmitir una información, obviamente de manera objetiva. Argumentativo, si vamos a presentar una tesis, y argumentos que defiendan una idea. Descriptivo, detallando aspectos específicos de lo que se está tratando. Y el epidíctico, que es aquel que busca el elogio, la felicitación, pero también la censura de algo o alguien. La estructura del discurso, pues, pertenece al género narrativo. Por lo tanto, vamos a tener tres divisiones. La introducción, llamado también exordio o proemio, cuya finalidad va a ser captar la atención. Analógicamente, podríamos decir que es una especie de motivación, porque va a preparar el escenario, va a preparar inclusive a los receptores. La exposición del tema es el desarrollo de los aspectos centrales que se van a tratar. Se deben desplegar los argumentos, conceptos, descripciones, es decir, todo lo concerniente a lo investigado. Y la conclusión es la síntesis de lo expuesto antes, reafirmando el sentido del discurso y apelando a los receptores a configurar una actitud positiva hacia él, ya sea lo expresado o hacia los que buscan. Por ejemplo, acá tenemos la estructura del texto expositivo, de un discurso expositivo. Tenemos la introducción, dice, Alex de la Iglesia es dueño de una de las imaginaciones más retorcidas que registra el cine moderno. En la comunidad hay un protagonista colectivo y un agente propiciario, una configuración típica de Berlanga, pero como además de la Iglesia es un hombre de la generación fílmicamente ilustrada, esta película toma en forma creativa muchos de los tropos visuales de Alfred Hitchcock. De la Iglesia es uno de los grandes cineastas contemporáneos, un moralista que despliega su sarcasmo trabajando con los materiales innobles de la cultura, de la sociedad y del alma. Como vemos, en la introducción ha tratado de jugar con las palabras para captar un poquito la atención en el sentido, está hablando de Alex, si es de la iglesia puede ser un sacerdote, si me está hablando de la iglesia, ¿por qué decir imaginaciones más retorcidas? Y luego en el desarrollo ya me explica a qué se refiere, ¿no? Inclusive ya me da a mí la idea de que está hablando de un tipo de cineasta. Y en la conclusión me habla justamente de la técnica que utiliza esta persona. Me está exponiendo una temática. En este caso, cómo se pueden trabajar algunas temáticas propias del cine. En el discurso argumentativo sí vamos a tener etapas. Por ejemplo, la división, introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Y en la estructura interna, que vamos a tener la tesis, que siempre va a ir ligada a la introducción, la base, que es el argumento, la garantía, que viene a ser la explicación de ese argumento base, y el respaldo, que es otra vez
la aseveración de las ideas bases más importantes y que deben de quedar grabado en el auditorio. Tenemos acá, tenemos la tesis que responde al qué sostengo, la base por qué, la garantía, qué tiene que ver y el respaldo, cómo lo corroboro. Dice, Felipe no debería manejar, mi tesis, una afirmación. ¿Por qué? Porque está borracho, ese es mi argumento. ¿Y qué tiene que ver? Ahí voy a la explicación, por eso les decía que la garantía es como la explicación del argumento, que en este caso es la base. Borracho no puede manejar bien. ¿Y cuál es mi respaldo? Es decir, ya mi conclusión, que los informes médicos acreditan que el consumo de alcohol se deteriora los reflejos y esto resulta peligroso al manejar. Entonces, con el respaldo estoy corroborando que tanto mi garantía mencionada y mi base es correcta. Es decir, está respaldando. Digamos que la base, la garantía y el respaldo vienen a formar un solo párrafo. En el siguiente ejemplo, es bueno que se prohíba fumar. ¿Por qué? Porque el tabaco es dañino para la salud. ¿Y qué tiene que ver? Que a menor consumo de tabaco, menores índices de cáncer. ¿Y qué respalda esta aseveración? Que los informes médicos señalan el alto índice de cáncer en consumidores y el bajo índice de cáncer en no fumadores. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando nosotros hablamos sobre el discurso, no solamente es lo escrito, cómo lo estructuro, sino también cómo lo expreso. Recuerden que estamos hablando de la competencia expresión oral. Entonces, incluye mucho la postura. La postura no tiene que ser ni tan rígida, ¿sí? Pero tampoco tan cotidiana, tan relajada, ¿sí? La postura dice mucho de la persona al momento de caminar, al momento de repente de la vestimenta, si se busca impactar o no. La presencia muchas veces nos ayuda a tener desde ya un porcentaje de aceptación en el auditorio. Y el otro es la gestualidad. Si hacemos un discurso ameno, sin perder la seriedad del contenido, es genial y fenomenal. Sería excelente. ¿Por qué? Porque de esa manera estoy convenciendo y persuadiendo a mi auditorio y en ningún momento de mi discurso voy a perder su atención. La interacción. Siempre dentro de un discurso, no necesariamente la persona expresa todo y habla y habla y habla y habla. No, porque puede tener parte del discurso, ¿no?, alguna interacción con el auditorio, ya sea preguntando, ya sea indagando con algún ejemplo, o de repente una idea que la persona plantea y quizás le dice, ¿y no les ha pasado a ustedes? Entonces, esa interacción permite que el texto, la expresión del discurso sea ágil. Y la voz. El volumen de la voz es indispensable. No solamente en que éste sea fuerte, sino que sea modulado, que sea entonado y que donde haya que poner énfasis se eleve un poco y se evidencie ello. La presentación. Tenemos en cuenta mantener siempre enfocado el objetivo, escuchar con atención. Si es posible, evitar tocar el micrófono por los ruidos, ¿no? No hay que tener el micrófono como si fuera mi base y sin eso ya no me voy a olvidar de todo lo que he investigado y quiero expresar. No, sino que sea solamente el auxiliar para pues que haya una proyección más amplia de mi voz. Usar ademanes enfáticos y descriptivos. El lenguaje de las manos, de los gestos, de los ademanes, de las sonrisas. Entonces, eso también va a denotar mucho de acuerdo a lo que yo estoy exponiendo. Hay que observar siempre la reacción de tus oyentes para ver inmediatamente en ese momento qué tipo de estrategia tenemos que modificar. Se te recomienda sonreír y usar una modulación agradable. Cierra el cuello y anuda muy bien la corbata. Eso es parte de la presentación. Si eres un varón, tiene que ser la presentación
completa. Recordemos que estamos hablando de un documento formal. Y si usan adornos, que estos no sean llamativos, sino por lo tanto discretos. Recuerden que la elegancia no está en cuánto me pongo, sino saber colocar pocas cosas y mantener una presencia elegante. Si usas notas que sean breves y muy legibles, no leamos. Podemos poner fichas, tener fichas en la mano y de vez en cuando estar mirando algunas palabras claves, pero no pongámonos a leer las fichas. Si la reunión es formal, cerrado el saco, la formalidad completa. Algo así como cuando vemos que hay algunos discursos políticos, ¿no? Que ha habido variaciones porque creen de que hablar al pueblo es ir completamente informal, cuando la formalidad tiene que estar en todo porque es la seriedad de lo que yo voy a expresar, no la seriedad en función a mis receptores. Y mantener la postura segura que comunique aplomo y estabilidad. Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos presentado algunos aspectos del discurso, pero a lo largo de la sesión vamos a ir conociendo algunos más. Muchas gracias y continuemos con nuestra clase virtual.